les deseamos aquí una cálida bienvenida a esta tertulia amena que vamos a tener en el día de hoy. Como siempre, me acompaña mi amigo David. ¿Cómo estás, David? Bien, Andrés, con un poco de frío, Eso, estas mañanas de frío que están presentándose. Bueno, mañanas no, días de frío directamente. ma- mañanas, tardes y noches y Ujú. madrugadas incluso. Bueno, pero Madrugadas, el otro día no podía dormir del frío que estaba haciendo. bueno, aquí con mi compañero y yo, quien les habla, Andrés. Espero que sea muy agradable y cálida esta conversación, ya que vamos a tratar un tema, ya con este clima que hemos estado teniendo tan frío, un tema que nos puede generar calidez, o sea, sensaciones de tranquilidad y sí, calidez, dejémoslo en calidez más que todo. Algo como es la comedia, pero no vamos a andar mucho más allá de la comedia, sino en un aspecto de la comedia muy en específico, la comedia en el cine de hoy en día. ¿Qué vemos de comedia en el cine de hoy en día? ¿Cómo la digerimos? ¿Qué tipo de comedia nos venden o esperamos recibir de este contenido hoy en día? Por ejemplo, ¿tú qué opinas realmente cómo está este entorno de la comedia en el cine? Bueno, pues yo creo sinceramente que la comedia en el cine es necesaria en algunas veces, bueno, aunque depende pues muchas veces de la clase de filme o película que estemos viendo, pero últimamente por razones que aún no logro entender muy bien, puede que sea por temas de incluir a toda la familia, de que también los niños lo puedan ver, de que los niños no crezcan con traumas, cosas así, de que últimamente en películas serias está metiendo chistes donde directamente no van, donde no deberían ir. Y yo no sé si es tema de que el director quiere, digamos, estar bien con el público al que se la presenta, o si es más del tema de la casa filmadora o algo así, de que le exige o pueda llegar a exigir esta clase de cosas. Pero el hecho es que es algo que ciertamente siento que se está saliendo de control y hay muchas clases de películas que ahorita más adelante haremos que en las que se ha presentado esto y que realmente se llega a ser hasta molesto para muchas personas. Aquí te doy totalmente la razón respecto a los temas que, digamos, suelen tratar ciertas películas o el contexto en el que se están desarrollando. Son un contexto en el cual no hay cabida para la comedia por lo que está sucediendo. O sea, es muy común hoy en día ver en una película, digamos, tanque de Hollywood, gags o chistes muy rehusados y malos en momentos incorrectos. ¿A qué me refiero yo en este momento? A situaciones muy serias, por ejemplo, donde hay un punto crítico del desarrollo de la historia en el cual, digamos, los protagonistas están en una crisis muy fuerte y o acaba de pasar un suceso muy trágico, por ejemplo, la muerte de un personaje o la revelación de algo, y seguido de eso, tan solo seguido de esa escena, incluso en la misma escena, en otro plano seguido, le meten a usted un chiste que no viene al cuento, un chiste malo, Es realmente. como si intentaran apaciguar lo que acaba de pasar, Ajá, básicamente. exacto, es como si intentaran apaciguar a la gente de que digan, oh, que esto ya está muy serio y esto tal vez no debería verlo mis hijos pequeños porque no quiero que se traumaticen, quiero ponerles una venda para el mundo para que así sean más ignorantes de todo lo que en verdad es el mundo en realidad. Y vamos a meter aquí un chiste para que, si a mí me hizo reír, esto no es tan serio como me lo está tratando la película de ver, pero realmente digamos, en muchos casos se presenta en situaciones donde, digamos, muere un personaje y en el plano siguiente o la escena siguiente están ya los personajes a los cuales, según la historia, debería afectarles esa muerte, están riéndose como si nada hubiera pasado o echando O algún haciendo chiste. bromas. Ajá. Ajá, y ya como que, bueno, se murió, nos olvidamos de este personaje, sigamos con la película como si nada hubiera pasado. O ya en otros casos, por ejemplo, en este punto, lo que pasó que me encabronó mucho esa película cuando fui a verla al cine en su estreno, fue Thor Ragnarok. Sí. Hablando del cine de Marvel, es una de las grandes críticas Bueno, que se le pues hace hoy en día, pero uno se pone a ver y son manes que van con trajes coloridos y cosas así.
pero yo creo que es hasta cierto punto que uno dice, listo, meta algunas cosas, pero tampoco me llenes toda la película. Ajá, sí, no me sobrecargue la película de solo Exacto. comedia estúpida con chistes y gags pendejos, porque digamos en lo que pasa en Thor Ragnarok es supremamente trágico y serio. Perder, perder el hogar, un golpe de estado, un confrontamiento civil entre hermanos y la nobleza y cómo se quitan el poder del trono y demás, y hasta el final, Personas desplazadas, ajá, hasta el final mucha gente muere digamos, lo que sería el Ragnarok de esa civilización y cultura, pero se lo toman tanto con una coña y una gracia de que cada meten un chiste para apaciguar, digamos, al espectador de que diga, oh, bueno, esto no es tan serio, sí, lo que decía, esto lo puede ver todo el mundo, hacerlo más family friendly. Y decir, ah, no, esto no, bueno, a pesar de que dejaron un montón de gente sin hogar, destruyeron un planeta entero y demás historias y cosas así, acabaron como con una era, porque literalmente en Thor Ragnarok se podría entender así, que se acaba una era para los asgardianos con el final de Asgard, a pesar de que digan que Asgard no es el sitio, sino es el pueblo, sí, todo, pero pues quieran o no, todo ese pinche pueblo va a tener un sitio, va a tener que buscar un sitio donde vivir y cómo mantenerse y demás historias, ¿no? No es como que, ah, bueno, somos el pueblo Asgard, pero bueno, ¿y ahora dónde mierda nos asentamos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos reciben? No es como tan, bueno, sí, todo final feliz y ya, nada, no es tan así. Y en Thor Ragnarok pasa mucho eso, o sea, todo lo que es el evento del Ragnarok se toma de una forma tan estúpidamente graciosa que no viene al cuento. O sea, realmente al personaje de Thor al final se le ve riéndose todo tranquilo en su silla con todos sus asgardianos ahí escapando, como un imbécil, como si nada hubiera pasado. Sí, bueno, sobrevivieron, sí, pero valió verga todo el planeta y el lugar donde residían de ellos, su cultura y demás. Mucha gente también murió en el camino. casi, casi como una extinción prácticamente, Ajá. o Y, cerca. y este es uno de los puntos negativos más que se le sacan a las películas del mundo del universo cinematográfico de Marvel, es la comedia tan forzada que le meten a las películas y a las situaciones, como buscando la necesidad de hacer reír, como eh, si una película no hiciera reír, no podría ser buena o no se podría disfrutar. o no se Yo creo podría, que o no eso, podría ser publicada. Exactamente. Ya que tú estás metiendo un ejemplo, me gustaría aquí meter otro ejemplo muy, muy claro, que es de esto que pasó últimamente, de eso bueno, de la comedia en el cine, que no es otro que las últimas dos películas realizadas por el director Andy Muschietti, argentino él, de las películas de It. Son películas que están plagadas de chistes de inicio a fin. En la primera se presentó, pero si tú te pones a ver en la segunda parte, parte 2 que hicieron, la sobrecargaron, pero de una manera impresionante. Y vuelve y juega chistes en momentos que no van, chistes luego de un momento trágico, chistes que intentan hacer apaciguar lo que pues el espectador está evidenciando en la pantalla. Y es algo que, para empezar, si yo quiero ir a ver una película de terror, no quiero ir a morirme de risa porque yo quiero ir es a tensionarme, a ponerme nervioso, a asustarme y no a morirme de risa. Es como si el director me dijera, vamos a ver esta película de terror, pero te voy a sacar un momento al parque de diversiones para que te rías y ya te vuelvo a llevar a la película para que la sigas viendo. Y como lo decía, si uno se pone a pensar, es es lo menos que uno quiere esperar cuando está viendo una película de terror. A mí me entra la pregunta de por qué lo hacen? O sea, ¿por qué meter chistes en momentos que no van o en momentos de alta tensión para sacarlo a uno del filme y no decir, pero no me hagas esto, que no quiero, deja de sacarme de la película un momento que quiero seguirla disfrutando. por ejemplo, en el caso particular que tú mencionas de las películas de It, es un buen ejemplo porque, digamos, a pesar de que digo de antemano que yo no me he visto el capítulo 2 solo vi el capítulo uno y sí, según lo que tengo entendido, y que también dices tú del capítulo 2 que sobrecargaron a más no poder de comedia barata y tonta la del capítulo 2
A pesar de eso, yo creo que en el capítulo uno se contuvieron bastante y la hicieron bastante seria. Y digamos que es permisivo hasta cierto punto la comedia estúpida que tratan de meter muchas veces porque, digamos, los protagonistas son unos infantes preadolescentes que están entre la línea, Exacto, son los niños. están entre la Pero línea de llegar a la pubertad y la infancia, están pasándola y, digamos, se pueden permitir bromas muy infantiles, incluso en momentos tal vez muy serios y de tensión alta de la trama, pero digamos con moderación, o sea, con cabeza, no es como meter un chiste porque sí, así, digamos, son niños que están muy chistes estúpidos de niños aquí y ya porque son niños. No, no es el hecho. Y más de donde proviene el material de esa historia, que es una novela de Stephen King, autor que es conocidísimo en el mundo de la literatura del terror, no precisamente por la comedia, realmente. Realmente los libros de Stephen King, por lo menos los que yo he leído, no he leído tantos, he leído como tres o cuatro. No, no es que tengan mucha comedia, realmente son libros muy serios y son característicos por su crueldad y sus cosas demasiado explícitas en los eventos. Y lo que más caracteriza a este autor digamos, como su firma, es la representación de la maldad en diversas formas, ya sean mágicas, humanas, sociales, como lo quieran ver. El autor lo representa de diferentes maneras. Y en el caso de It, es una representación más fantástica del mal que lo que es Pennywise, en este caso, un ser cósmico o algo así, si mal no recuerdo, y que se alimenta del temor y demás historias, todo eso. Teniendo en cuenta eso, uno sabe que, digamos, si uno va a adaptar una historia de este tipo, esta índole tan seria, tan adulta, usted no puede permitirse volverla una comedia metiendo chistes porque no, la historia no lo da, se va a ver muy forzada. Y tengo entendido que en el capítulo 2 eso es lo que pasa. Por ejemplo, en el capítulo 1, a mi parecer, se contuvieron bastante y uno se notó como que intentaron forzar la comedia, pero según lo que le escuchaba a todo el mundo que me ha hablado del capítulo 2 sí coinciden en que está sobrecargada de comedia estúpida y deja de ser como una película de terror, como lo que dijiste tú, un parque de diversiones. Vamos a salir al parque de diversiones, no estás en esa película de terror, Pennywise es un payaso más de la feria que no hay que tenerle temor ni nada, a pesar de que sea como la forma de derrotarlo, pero no es como el contexto del desarrollo adecuado para llegar a esa conclusión con ese personaje. O yo lo veo así. exacto, sí. Yo no sé si tú lo sabías, pero te iba a contar algo hace un momento. Antes de que el director de esta película fuera Andy Muschietti, el argentino, tenían contratado a otro director que se llamaba Kari Fukunaga. Y él en realidad sí quería llevar esta película de It a los extremos a los que los lleva el libro. Por ejemplo, aquí voy a meter un poquito de spoiler, pero en el libro pasan cosas bastante fuertes que para nada se mostraron en la película, que por ejemplo entre los niños que hacen como una orgía o que La verdad, la niña se acuesta con todos los niños para cumplir un pacto o algo así, no lo recuerdo muy bien. Y el director Kari Fukunaga era lo que quería mostrar, o sea, quería mostrar unas partes explícitas del libro que para él eran importantes y pues de ahí empezar a desarrollarlo, o sea, nada más de saber eso, uno puede darse cuenta que este director Fukunaga en realidad quería llevar la película al lado serio, de tiene una mostrar visión más escabrosa de la historia. exactamente, y es que así tal cual es el libro. Pero al enterarse de que lo estaban haciendo así, lo despidieron porque los padres de los niños no estaban de acuerdo con lo que iba a hacer. Y estoy de acuerdo con eso. Es algo que pues, o sea, en esta sociedad en la que estamos actualmente hubieran crucificado a ese señor donde lo hubiera hecho, pero al menos lo hubieran puesto implícito de que, digamos, le mostraran al espectador que esto pasó, pero Hay maneras, exactamente, hay hay técnicas, maneras, hay hay técnicas de recursos mostrar las para hacer cosas. entender, Ujú, sin mostrar explícitamente, pero hacer entender de que lo que sucedió pasó, algo exactamente. así. O sea, no Eso, es eso simplemente es una contarlo o anécdota cambiarlo. de ese rodaje, de que despidieron al primer director precisamente por querer hacer algo más serio. Es que es el tema de la sexualidad en la preinfancia y en la pubertad es totalmente, pareciera que fuera lo que sería yo que ese tema tema hereje Es de que la lo que Edad pasa es Media, que parece que hoy en día lo tratarán de esa manera con tanto cuidado y temor,
que a la final mucha gente se olvida que sus primeras experiencias sexuales ocurrieron en esos lapsos de edad, Sí, es porque verdad. claro, Es que lo o que sea, pasa es que lo que yo digo, estamos en una sociedad tan de cristal que se ofenden por cualquier cosa. Es algo como un tabú hablar de esa clase de temas o mostrarlos explícitamente. Y estoy completamente de acuerdo con eso que tú acabas de decir. Las primeras etapas de la vida de uno es algo que se ve presente de una manera u otra. O sea, ¿por qué intentar ocultarlo o por qué atacar al actor que está queriendo reflejarlo tal cual es? por ejemplo, aquí voy a hacer un paréntesis súper grande y me va a salir un poco del contexto de lo que estamos hablando de la comedia, pero ya Sí, que mencionaste el tema, hace poco, hace menos de 4 o 5 días, leí una noticia de una normativa en una región de Japón, en una de las sí, escuelas primarias. Ojo a esto, ya que estamos hablando del tema de la sexualidad en los adolescentes y en los infantes. Bueno, resulta que se aplicó una normativa en una escuela primaria de que las chicas no podían usar eh, bajo su uniforme de educación física, porque ya tienen uniformes especiales para las clases de educación física que son un poco más ajustados al estilo de competiciones artísticas olímpicas, no sé si en algún momento los han visto, pero son como más ajustados al cuerpo que permiten más la movilidad y demás historia. sí. El caso es que no permiten que usen lencería bajo ese uniforme, es decir, que no usen más que todo el brasier para las chicas que ya lo tengan que usar. Y es chistoso porque los estaban obligando y muchas de las asociaciones de padres y demás de la comunidad salieron a alegar que estaban tratando de controlar como el descubrimiento sexual de los chicos durante esa etapa, que es como la más fuerte, donde se comienza a destapar la inocencia con el tema sexual de una manera tonta, porque la justificación para que no usaran, digamos, brasier las chicas en ese atuendo es para evitar la, la incitación sexual que pueda generar esto en los mismos alumnos. Era la justificación de por qué lo estaban prohibiendo. Y ahí viene el punto, o sea, ¿por qué limitar eso si es en esa etapa donde se comienza a descubrir, digamos, o destapar la inocencia sexual, en Incluso, donde, incluso yo creo que eso es o sea, el hecho de que eso exista puede ser hasta un pro para descubrir los caminos o desviaciones que pueden empezar o verse en los niños desde pequeños. a pesar de que muchos de los criminales sexuales que se han estudiado y todo han tenido infancias y sucesos en su pubertad muy, muy marcados que los han llevado a eso, no significa tampoco que la adultez no los pueda cambiar. En la Ujú. adultez también se puede formar un criminal sexual así no haya tenido nada de eso. Sí, es No es, verdad. no es como norma escrita de que tiene que haber tenido una infancia traumática y que haya tenido que ver una porno de violaciones en su infancia para ser un violador, ¿no? Eso no es así. La mayoría de los hombres, en nuestro caso, han visto porno desde muy pequeños, o sea, 10, 11 años así, más o menos, uno comienza a ver sus primeras películas porno. Y más si es una misma familia donde hay más hermanos mayores hombres, suele pasar. Sí. Pero bueno, volviendo ya al tema que nos compete, la comedia, nada de los temas sexuales, nada de eso. Volvemos al caso de las películas de él. Digamos, se trata de censurar mucho con comedia. O sea, la herramienta número uno de la censura hoy en día en el medio audiovisual es la comedia, y más en Hollywood. Es decir, no queremos que la gente piense que esto es muy, muy serio o fuerte para que sus hijos lo vean, porque a la final ellos quieren entrar no en los bolsillos de los niños, sino en los bolsillos de los padres de los niños, para que generen más ingresos y puedan sacarle más dinero a esas personas. Y las personas creen que ellos son los que están tomando la decisión de qué ver o no ver, o que no deben ver sus hijos, y realmente no son ellos, son lo que le están imponiendo las mismas productoras y los mismos medios. A ver, si ellos creen que se dicen, no, ellos no deben ver esta película por tal y tal y tal, pero van y los llevan a ver otra película que tiene temas muy serios, pero porque tiene comedia, mi hijo lo puede ver. Es así de Exacto. simple. Es así de simple. Y Cuando es, en y es realidad eso hay está cosas bien. que si el niño llega a entenderlas y a desarrollarlas, quedan en la psique y pues en un futuro pues se pueden llegar a despertar.
en este caso de la comedia, la última película que yo vi así seria, seria, que trató una problemática real fue la del Joker, que pues aunque tiene ciertas contradicciones en el guión, ciertos problemitas en el guión, en Tiene realidad es sus una película problemas. que se atrevió bastante y le sacó completamente la comedia para mostrarnos la realidad de una sociedad, básicamente. En este caso se usa la comedia para quitar la censura del contexto, básicamente. Ujú. O sea, ya no es la comedia para censurar, sino la comedia para quitar la censura que hay en el contexto de la historia. De esa manera se utiliza la comedia en el Joker. Digamos, no necesariamente la comedia es mala, o sea, no digo que no existan películas de comedia ni que las películas no puedan tener comedia, lo que pasa es que esté bien implementada. Bien implementada y en las películas Ajá, y que se deba hacer, el tipo de exactamente. tinte de comedia, es decir, la comedia tipo Adam Sandler no pega para nada en las películas de John Wick, por ejemplo. Ujú, Las películas de exactamente. John Wick son muy serias y muy de acción y violentas, pero quiéralo o no, tiene su tipo de comedia y es una comedia más seria, más de humor negro, o sea, se nota, Y la pero muy ponen hasta, brevemente. la ponen levemente, eso iba a decir, la ponen levemente, no es que la sobrecarguen como para, o sea, John Wick es alguien que se dedica a matar toda la película. Ajá, y no es porque, digamos, el contexto se permita, vamos a meter comedia a lo mal hecho, ¿no? O sea, han de cuenta ver dejan ese ejemplo, o sea, ver comedia de las películas de Adam Sandler, sin contar la de Uncut Gems, que en esa película ese tipo se quitó, demostró al mundo que podía actuar. Ujú, que en eh, realidad es un gran actor, solo que es como eh, perezoso, ajá, que, por ejemplo, la comedia normal de Adam Sandler en las películas de John Wick se vería jodidamente mal, se vería muy mal, así le hiciera el pero mismo mal. director. O Exacto, sea, ese es el ejemplo perfecto de lo que queremos retratar, de por qué meter comedia en partes donde no debería ir. y es ese tipo de comedia Adam Sandler, que en las películas de Adam Sandler de comedia está bien porque son ese tipo de películas, no pasa nada realmente, pero ese tipo de comedia lo están queriendo meter en todas las malditas películas, tanques de Hollywood y lo que es más en el universo cinematográfico de Marvel, que son muchas veces temas realmente serios en contexto, y están queriendo meter todo ese tipo de comedia, así ese tipo de comedia, en cualquier película, incluso de terror si es posible. O sea, y no Sí, entiendo, o sea, es una necesidad, es como una ansia de que predomine esa comedia en el espectador para que siga yendo como imbécil y riéndose por los mismos chistes, las mismas pendejadas repetidas una tras otra y tras otra película en diferentes contextos que realmente en vez de enriquecer la trama y la película, lo que hacen es empobrecerla. exacto. Yo creo, es que ahí surge la incógnita, pues supongo que te ha pasado y a quienes nos estén escuchando también, de que a veces uno va al cine y pasa una escena fuerte y posteriormente un chiste, o un chiste, o no necesariamente que haya una escena fuerte, pero simplemente meten un chiste que uno sabe y es consciente que no es chistoso, valga la redundancia, pero que todo el mundo como que entra en un acuerdo general de que todos se deben reír, a pesar de que esté haciendo cero de gracia. Por, Eso a como mí se por, me hace muy curioso, pero muy curioso en eso realidad. es como, eso parece más un condicionamiento social, de que se ríen porque todo el mundo se ríe y tengo que Exactamente, reír. Y ahí es donde pues, quiero aclarar que, digamos, en este punto no es que nosotros seamos los tipos más serios y amargados del mundo que no nos reímos por nada. Realmente nosotros, como amigos que ya llevamos de, como 10 años de amigos ya, nosotros hemos tenido momentos donde estamos hablando con otros amigos entre nosotros y nos reímos por estupideces que dicen o hacemos. Pero hay que tener en cuenta el contexto, que nosotros no estamos luchando en una situación crítica de vida o muerte o que dependen vidas de nuestra mano y nuestras acciones o que acabamos de pasar por algo supremamente crudo y fuerte. No, nosotros estamos en un contexto día a día normal que no tenemos digamos así, una meta clara, por decirlo así, a cumplir de una situación crítica. Nosotros simplemente estamos haciendo nuestro día a día y pues es normal que nos podamos reír, que nos podamos soltar a reír por estupideces. Pero digamos, si nos estuviera pasando, por ejemplo, yo qué sé, pongamos un ejemplo en las películas de Jigsaw. Estamos en una de las pruebas de Jigsaw y no logramos escapar, porque digamos en la hora de cumplir y salvarse sí podría prestarse como para hacer reírse
un mecanismo de seguridad, pero digamos en medio de la situación crítica, de que estamos a instantes de morir por el tiempo y alguno de nosotros suelta un comentario estúpido, un gag súper pendejo, no nos muy por nada, pero digamos que lo soltara y no, digamos, nos riéramos como imbéciles, como para hacer la gracia de que, estamos a punto de morir, pero no, todo está bien porque nos estamos riendo, ¿sí? No pasa nada. Algo así, nosotros no estamos diciendo, Un ejemplo muy claro sería la escena del Joker en la que llegan los payasos que trabajaban con él, que está el gordo y el enanito, de que él llega y asesina con una tijera al grande y luego pues el otro no se puede escapar y como que el director intentó como meterle cierta gracia ahí, pero ese en realidad no debería hacerle tanta gracia a quien lo está viendo, porque es un momento en el que acaban de asesinar a alguien ajá, y el enanito está posiblemente a punto de ser ah, asesinado también y pues o eso, no se está pudiendo escapar. Y ese sería un ejemplo perfecto. digamos, para el personaje del Joker está bien que se ría, porque el mal le hace gracia, porque digamos, él es el Exacto. asesino perpetrado, y pues le hace gracia que verlo asustado y no poder escapar por lo que no alcanza el picaporte por ser más enano, a él le hace gracia porque, y le hace más gracia porque el personaje del Joker sabe que él no lo va a matar a él, porque él no hizo nada de malo contra él. Eso es lo que a él le da más gracia, es eso, verlo asustado de que le pueda matar, pero si él sabe que él no lo va a matar. Pero el espectador, Lo que como el está espectador evidenciando es algo, una escena, mejor dicho, fuerte. más, por así decirlo, sí, violenta y grotesca se podría tomar de esa manera. Y que Sí, digamos, o sea, uno puede que lo tome con cierta gracia agridulce, pero pues no viene como al caso, a pesar de que en esa escena como tal no está no está tan mal implementada, porque pues, podría llegar a pasar una situación así, exactamente. pero digamos el que tiene que reírse es el personaje del Joker, no el espectador como tal ahí, a pesar de que digamos que se pueden decir, no, pero si eso está pensado para hacer reír a la gente, y puede que sí sea cierto, pero pónganse en contexto, no da gracia. No debería dar Eso gracias luego no, de lo que acaba de pasar con el señor grande. ajá, no debería dar gracia. Y ese tipo de cosas, digamos, ustedes lo dicen, si ustedes se empiezan a pensar un poco de toda la comedia que han visto y chistes que han visto en el cine, ustedes se ponen a pensar y ustedes dicen, joder, yo nunca haría un chiste o no conozco a nadie que haya hecho chistes o se haya comportado así, de esa manera en situaciones normales de mi vida. Es decir, ese tipo de comedia no la usamos nosotros realmente. Cada uno tiene su tipo de comedia a la hora de interactuar socialmente con las diferentes personas, pero no es ese tipo de comedia. Ahí cabe, ahí cabe resaltar algo que es bastante curioso en la mente humana, y es que yo sé que a muchos les ha pasado, a ti y a mí y a todos que nos estén escuchando, de que muchas veces a uno en realidad le da risa en momentos de seriedad, bien sea estando en misa, estando en un velorio, cualquier momento serio, por alguna razón, sea risa nerviosa, o sea, risa por algo, por alguna cosa que le llegó a la mente a uno y le empieza a pasar. Me pasaba mucho cuando era pequeño con mi hermana, de que estábamos en misa y nos mirábamos y por alguna razón nos empezábamos a reír y ya luego no podíamos parar. Pero Y yo creo que es algo que pues pasa bastante seguido en realidad. digamos en contexto de la mente más infantil, es más tolerable que, digamos, los niños encuentren más gracia a ciertas cosas, porque, digamos, en la situación de un niño no siempre se comprende todo lo que se está viviendo Exacto, el de una tamaño de lo que manera se está bastante más viviendo. seria. Pero, digamos, no digo que, digamos, a uno ya adulto no le pueda pasar en una situación muy seria, porque realmente cuando le pasa a los adultos, en realidad es más como un sistema de mecanismo a un quiebre emocional probablemente respecto a la situación. Suele pasar más que todo así, de que se utiliza como mecanismo de defensa ante una situación que le afecta mucho a una persona, reírse y descojonarse porque sí. Y a mí me ha pasado en unas que otras ocasiones y la que más tengo marcada es en un momento de embriaguez. Tengo muy marcada esa, pero pues para otra ocasión. Pero el punto aquí se podría decir que tal vez depende cómo tome la persona lo que está viendo o haciendo. Es decir, yo o alguien,
que digamos le están haciendo un discurso de autosuperación y motivacional y todas esas historias y están tratando de convencer a las personas o de convencerlo a usted de cierta manera que a usted le causa gracia, pero para todo el mundo, o bueno, para la mayoría del mundo que está presente y que para quien lo está haciendo, es algo totalmente serio y no de reír. Para alguien puede ser algo de comedia, pues por lo absurdo que es, como las personas se aferran a algo que le dice otra persona, por así decirlo, por su inseguridad o demás cosas. Puede que sea necesario para la persona uno, Simplemente por pero algo que le llegue a la mente a uno, así de sencillo podría llegar a ser. sí, o sea, por ejemplo, a mí me pasaba mucho en mi adolescencia, me acuerdo, cuando me hacían ir a unas misas de cristianos con mi hermana y el esposo, de que el pastor comenzaba a cantar y demás historias, su música y sus alabanzas, bla, 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 y en medio de su música y sus alabanzas y no sé qué más verga, comenzaban a pedir el dinero de manera súper directa y para mí descarada, que me causaba gracia y como la gente, como imbéciles a mi lado comenzaban que le pasaban el datáfono y todo y le comenzaban a pasar la tarjeta y comenzaban a dar la plata y a mí me parecía estúpido, absurdo y me causaba gracia eso. No me causaba gracia a pesar de que toda la gente, incluso mi propia hermana y el esposo también fueran parte de eso. Me causaba mucha gracia y yo me reía. O sea, incluso muchas veces tapaba mi boca para ocultar mi risa obvia que estaba pasándome en ese momento. Que para mí eso es algo totalmente estúpido. O sea, si a la final Dios lo quiera a usted ayudar o no, no va a ser porque usted le dé más plata o menos plata a un huevón que está predicando y diciendo cosas. Eso es el día de ahí. Pero por ejemplo, ese tipo de cosas le puede pasar a muchas personas en otros tipos de contextos, no solamente con temas religiosos ni demás. Sí, en realidad se puede presentar en cualquier tipo de contexto, por la situación que se esté dando, porque algo le llegó a la cabeza a uno y que le causó gracia y luego ya no lo puede Por controlar. ejemplo, En realidad la risa es algo bastante difícil de controlar cuando se sale de control. porque si a uno le causa gracia algo, quiera o no, si esté mal o no, a Se ríe. usted le cuesta contener la risa. A Le quién cuesta no le ha contener. pasado que estando triste alguien va a hacerlo reír a uno y le logra sacar una sonrisa? Así Ah, de sencillo puede salir una risa. la típica situación de que un amigo o una amiga está despechada por una infidelidad o por un man, una vieja, lo que sea, y usted le dice un comentario gracioso y esta huevona, a pesar de que estar en medio de lágrimas, ahí quejándose y llanto, coge y se ríe por lo que usted le dice. A muchas Exactamente. personas le ha pasado o han visto situaciones así, en las que pasa eso, que el huevón que está en medio de llanto y lágrimas se ríe por algo que otra persona dice como para tratar de motivarlo y alegrarlo. Ahí es donde digo que la risa o la comedia se presta como para un mecanismo más de defensa y eso, digamos, es más humanamente creíble que lo que se ve en el cine, porque en el cine no muestran ese tipo de situaciones así casi nunca, sino es como, joder, estamos jodidos, pero vamos a reírnos. ¿Por qué? Bueno, porque sí, no es realmente, no es realmente como una justificación más humana de Para poner un esa ejemplo risa. claro, podríamos hablar de aquella vez, bueno, supongo que te dice la película de Avatar y muchos ya la han visto. En Pero la parte en la que espera, paréntesis, ¿de cuál avatar estamos hablando? Avatar, la de los Navi se llamaban, A lo de los Navi, ok, listo, exacto, ya. sí. En la que llega finalmente el ejército a empezar a acabar con el pueblo y que todos tienen que empezar a irse y desplazarse hacia otro lado. Es como si luego de hacer eso mandaran un chiste para que la gente pues no le tomara tanta atención a que acaban de masacrar un pueblo Y si de, está, que, sí, bueno, de personas y que se están teniendo que desplazar. Es como si metieran un chiste después de eso. Básicamente ajá, el cine hoy en día está funcionando, bueno, la comedia en el cine hoy en día está funcionando así. más o menos así. Eso es cierto. Y eso es un buen ejemplo porque, digamos, en ese caso, en lo que estás rememorando con esa escena, es una, digamos, es una, no clara, pero sí es como una analogía o una especie de representación de la realidad, de lo que ha pasado y sigue pasando y seguirá pasando en nuestra realidad en muchas partes del mundo que se desplazan de manera violenta a poblaciones y tribus de su hábitat, por así decirlo, de manera violenta. Y en esa película podría tomar como una representación de la realidad de esos momentos. Y se podría decir que si metieran un chiste por medio ahí en esa situación tan seria, sería como si trataran de hacer que la gente no se diera cuenta que lo que están mostrando ahí son cosas que están pasando, pueden pasar o siguen pasando en la realidad y no se lo tomen como algo serio, algo importante. Porque Exactamente, para que apaciguaran lo que acaban de ver.
por más que el cine sea un entretenimiento, no deja de ser un medio artístico de expresión por el cual se manifiestan problemáticas sociales del pasado, presente y futuro. Se siguen manifestando y se seguirá haciendo así porque principalmente el cine se ve como entretenimiento, pero es una forma de expresión artística en la cual se ve reflejada la realidad que mucha gente quiere ignorar o ocultar, por así decirlo, ya sea para beneficio de algunos ocultar y otros porque prefieren ignorarlo y no inmiscuirse porque digamos, si a mí no me, si a mí no, si yo no estoy en ese contexto, yo por qué tengo que prestarle atención, no es más o menos como la lógica del espectador, o por qué le tengo que dar importancia a cosas de este estilo si no están en mi contexto. Más o menos así pasan en lo Por que qué tengo que prestarle atención a esto si no lo estoy viviendo? Es algo que probablemente jamás voy a ah, vivir, cuando en y, realidad, como lo y dices, aquí mucha gente a diario pasa por eso. Y aquí no estoy tratando de parecer el más empático, que soy el huevón supremamente empático con todo lo que se vive en el mundo, porque no, no es así. De antemano lo digo que no empatizo casi con nada que sea ajeno a las personas cercanas mías y no me afecta realmente mucho emocionalmente. Pero la diferencia está en que sé diferenciar que lo que están tratando de representar y soy consciente de que esas cosas están pasando realmente en nuestro contexto cercano o lejano. O sea, sé diferenciarlo y sé confrontar de que esto está pasando en realidad, no es simplemente algo ficticio. A pesar de que se esté haciendo como una analogía con algo ficticio, son cosas que sé tratar o sé diferenciar de que están pasando. No empatizo, es que a pesar de que me digan que o me muestren de que hay niños en alguna parte del mundo siendo masacrados, violados o muriéndose de hambre, no voy a empatizar ni voy a tener, digamos, una reacción emotiva porque me lo muestren directamente, a pesar de que se haya visto fotografías de zonas de conflicto, de guerras y demás historias en la internet. No voy a llegar a empatizar con ellos pues porque no tienen ningún tipo de vínculo emocional conmigo y en mi caso no se da la empatía de manera fortuita, a menos de que se represente una situación muy similar a la que yo haya vivido y me haya marcado a mí. En ese caso sí puede que yo sea empático a esa situación, pero el resto no. Eso de que Pero, muestran a ¿estás de acuerdo en lo que yo decía al inicio de que muy probablemente esta clase de humor que están metiendo en el cine no esté dada por parte del director o quien se encarga pues bueno, sí, de dirigir la película, sino más de los más altos cargos? O sea, ¿estás de acuerdo con eso de que muy es muy probablemente no es idea del director principalmente? Es muy probable que sí sea más influencia de las mismas casas productoras que de los directores, Exactamente. pero también no descarto la opción de que hayan directores que quieran hacerlo con ese enfoque más comercial y que quieran taparse de plata y que quieran ganarse los contratos de las casas productoras de esa manera. No lo descarto. Para venderse, digamos, el precio de una persona está puesto en números, pero no se sabe cuándo. Pues Por cuando le ejemplo, ofrezcan la venta adecuada, volviendo un poco al tema de la película de It, se supone que Stephen King estuvo completamente de acuerdo de inicio a fin con la parte 1 y la parte 2 que rodaron. O sea, yo no lo conozco a él, me encantaría, pero no entiendo cómo podría estar de acuerdo a que plagaran su obra de gags y chistes por todo lado. ahí Cuando él repudió completamente la película Stanley de Kubrick. Shining, de Stanley Kubrick, que es una maravilla, aunque pues se aleja ciertamente bastante de lo que él pensaba, pero esa película es una maravilla y él la repudió completamente. Aquí vamos a hacer dos paréntesis, por ejemplo. En el caso del de ir con Stephen King, a mi parecer pueden haber dos opciones. Una, que a él se le haya, digamos, en la parte de preproducción antes de grabar y toda la película, se le haya planteado un tratamiento de cómo se le iba a hacer a la historia y con el paso de la grabación haya ido cambiando y a él no le hayan informado y ya está el producto final. Dos, que él simplemente lo haya hecho como cortesía colaborativa con la casa productora para generar más, ¿cómo decirlo? Más hype por la película, de que si el autor la aceptó, pues debe ser buena, que eso fue lo que pasó, por ejemplo, en la película de Ghost in the Shell con el autor, el autor original de, Exactamente. bueno, en el caso de Ghost in the Shell, él salió diciendo, no, que es una película muy buena y no sé qué, que se alegra mucho que la han adaptado, y la película es una mierda, es una mansa Esa mierda película a a mí en la, realidad me pareció aburridorcísima. hasta Yo no me he la, visto el anime o la película animada como, o sea, no sé en la- realidad muy bien qué es, pero la película es aburridorcísima.
en comparación a la obra original, es una mierda. Hasta el menos fan que se haya visto la película lo puede decir. Es malísima, es jodidamente Sí, mala. yo recuerdo que yo la vi en cine y como que, venga, pero esto en qué momento me va a tirar acción, en qué momento Ahí, me va a mostrar ahí, algo, no, no ahí es entiendo. ahí es donde uno se da cuenta que el autor original dio el visto bueno solo por la plata. No, bueno, denme plata y Exactamente. hagan esa vaina. Pum, háganlo, háganlo, sí. Y en el caso de Stephen King puede que haya sido más cordialidad decir eso, y porque tal vez presión también, que le hayan metido, pero pues a saber, habría que ser uno muy íntimo con él para tener la respuesta a eso. Espera, hago un paréntesis aquí también, por ejemplo, no sé si tú lo sabías, que Arnold Schwarzenegger, luego de grabar la última película Terminator, última película de Terminator, salió después a decir que pues no estaba tan de acuerdo con ese concepto. Y pues que él no sea el creador o el inventor de esa historia o de esa saga, pero fue quien la pero hizo tiene famosa. ciertamente derecho y exactamente fue el que la hizo famoso y él no está para nada de acuerdo con, uy, es que ahí viene un ejemplo importantísimo, la clase de humor que le meten a ese Terminator. Creo que tú no te has visto la Ya, película, ya me la vi, no la pero, pienso uy, ver. no, no, no te la veas, por favor, porque, mejor dicho, Yo con el tráiler supe que esa película no me iba a gustar para sí, nada. sigue la idea que tenías de Courage, por favor. Pero bueno, el caso, por ejemplo, lo de Kubrick con Stephen King, sí. A Stephen King no le gustó para nada la visión de Kubrick de su historia y a Kubrick no le gustó para nada lo que quería hacer Stephen King audiovisualmente. Una cosa no quita la otra, no quita que Stephen King sea un maldito genio en su arte, en la parte de literaria, pero sí es cierto que no está al nivel de genialidad de Kubrick en la parte audiovisual. Kubrick es un genio de su manera en su arte, que es el cine y demás. Bueno, lo era como Stephen King lo sigue siendo en la parte literaria. Él es un genio en la literatura, él lo es uno de los más grandes genios de la literatura moderna. Ellos no supieron estar de acuerdo a la hora de trabajar la historia conjunta, por lo cual dejaron de trabajar y Kubrick sacó su versión, que es una película muy de culto en el cine y es una película muy buena a pesar de las falencias que pueda tener con la historia original, sigue siendo una adaptación muy a la altura de la historia. Puede que sí se omitan cosas y demás, pero es comprensible en algunos casos, dada la visión que le quería dar Kubrick a la película. Se aplicaría el dicho que reza zapatero a tus zapatos, de que Ujú. Courage hizo una genialidad adaptando como él lo imaginó la idea de Shining, y asimismo Stephen King hizo una genialidad como cuenta las cosas y las retrata en el libro, que él no estuvo tan de acuerdo, que posteriormente hizo una serie de Shining básicamente, que pues tuvo resultados en realidad bastante poco aceptados. Y hoy en día The Shining sigue siendo una película de culto, básicamente. Lo va a seguir siendo, yo no creo que esa Sí, esa película deje de película, ser de culto. Ahí viene el punto, o sea, el mismo autor original repudia la versión que se considera y es técnicamente y demás de culto en la industria del cine. El mismo autor original de la historia, digamos, de cierta manera, la repudia o la rechaza. Ahí es donde se dice, bueno, pues cada uno tiene sus fuertes y sus visiones. A la hora de interpretar o de adaptar una historia, no siempre el 100% de la fidelidad de la historia garantiza que sea un éxito o sea lo mejor que se puede hacer con la historia. En algunos casos, en algunos cambios están muy bien. Por ejemplo, un buen ejemplo aquí también, en este caso, son las adaptaciones de El Señor de los Anillos bueno, me olvidó el nombre del director de las películas del Señor de los Anillos. Digamos, en estas películas son muy buenas, cinematográficamente son muy buenas, la adaptación es bastante decente, pero sí es cierto que hay cambios, porque hay cosas que se tienen que hacer y hay errores humanos que pasan de por medio en las interpretaciones Peter y demás. Jackson se llama, estoy viendo Peter aquí, ¿sí? Jackson, sí, Ujú. Peter Jackson, sí, se me ha olvidado el nombre. Lastimosamente no podemos conocer la postura de todo el quien ante las adaptaciones, por obvias razones, la diferencia de época, pero uff, sí, sí, es complicado. O sea, hay mucha gente que habla, que es conocedora de la vida de Tolkien y todas sus obras y demás, y han dicho que a pesar de que es complicado saber con exactitud cómo se lo tomaría Tolkien al verlas adaptadas, llegan como a la conclusión más o menos cercana y similar de que no le hubieran desagradado, pero tampoco las hubieran encantado. Sí, en realidad hay algo que, por ejemplo, la última película de Terminator se supone que la dirigió el mismo señor que dirigió la uno y la 2
y yo no entiendo por qué se desvió tanto o por qué se subió al carro de meter La- esa clase de humor barato y la para agenda, y la agenda empatizar, política, y la exactamente, agenda política. porque las primeras dos películas las hizo maravillosamente, pero en la tercera se subió definitivamente al carro del humor, pero fuerte, fuerte con Arnold. O sea, si te la llegas a ver, mejor No, dicho. no, yo no creo que me la llegué a ver, la verdad. Con el Sí, en tráiler fue realidad se subió suficiente. fuerte al carro con el humor. James Cameron se llama el señor. También se me ha pasado el nombre. No sé, yo supongo que son agendas políticas que demandan la industria, pero eso también es culpa del consumidor y la gente que se va adaptando a Es que cualquier mierda que le van en eso votando. que tú acabas de decir, tienes bastante razón. Muchas veces los culpables de esa clase, muchas veces no, yo creo que mayormente el culpable de esa clase de cine es el espectador que se está acostumbrando a recibir y hacer grandes esas clases de productos Por ejemplo, aquí voy a que hacer no, faltos de calidad. un ejemplo muy específico en este caso, que sí, claro, puede que la película que saquen sea una mierda e incluso a los más fans no les guste, pero si siguen sacando productos de su historia favorita o porque son fans, a veces no les gusta y sepan que va a ser una mierda y vayan y los vean, les siguen aportando a que sigan sacando productos iguales o peores en el futuro. Y el mejor ejemplo aquí es para para los fans de Marvel, con el mundo cinematográfico de Marvel. Dicen, oh, es una película de Marvel, oh, bien, bien, del universo cinematográfico de Marvel, una serie, no sé qué. Hay que verla, no importa si es mala o buena, hay que verla. Ya después de vista y consumida, usted ya le está generando las ganancias, ingresos a los hueones. Pero si usted sigue consumiendo contenido basura, a pesar de que usted se critique y diga, no, dejen de sacar cosas basura, no la voy a ver y la va y la ve, pues ellos las van a seguir sacando porque les va a seguir generando ingresos, porque usted, los espectadores como huevones van a seguir ellos van a seguir viendo ese contenido y van a seguir generándole las ganancias, por más por más basura que sea y que no les guste, va a seguir siendo así. Por ejemplo, yo sí adopto la política de que si veo una película, por más, digamos, de una franquicia X o de un director X o una historia X que me llame la atención y, o sea, digamos, sea fanático, tomo el criterio de que si se ve por lo menos atractiva en el tráiler o si te tiene unas buenas expectativas de la película, voy y la veo. Si no, no la veo. Por más fan que sea, si no, no la veo. Es que Es decir, por ejemplo, muchas veces esas historias adaptables, por ejemplo, de las de Marvel, que son todas adaptadas de cómics, no en realidad tienen que ser tal cual como es el cómic. O sea, puede que se pueda cambiar la historia, pero la idea es que en sí, en general, la película funcione. No que pues se pase de chistes, no que cambie trascendentemente la historia, sino que funcione, o sea, no que la siga al pie de la letra o no que la cambie trascendentemente, sino que funcione como tal para el espectador que va a verla. el tipo de público que se está pensando más que todo, Ujú, exactamente. que irónicamente con ese tipo de películas de Marvel y cómics y todo eso, el público principal no son los fans de los cómics. Así no lo quieran aceptar los mismos fans de los cómics que van a ver las películas que dicen, oh, esta película son de los cómics. No, esas películas no son enfocadas para los fans de los cómics ni de coña. O sea, hay cosas y por ahí que meten para los fans de los cómics, pero las películas son enfocadas para un público masivo que la mayoría que se cree que digamos, se han visto las películas de Marvel y son fans por las películas y todo eso, nunca se han leído un puto cómic en su vida, de nada de eso. Por eso se resalta la idea de que en realidad en sí la película funciona o no tenga huecos argumentales y cosas así, porque muchos de los que van allá a verla, como dicen, no se han leído en ningún cómic y posiblemente no van a entender lo que están viendo o de dónde le salen los poderes a este o de dónde surgió esto, sino que el director tiene que buscar la forma de hacerla entendible para el público que vaya a verla. Por ejemplo, en mi caso, yo tampoco nunca he leído ningún tipo de cómic de ninguno, ni siquiera Spider-Man, Yo sí leí muchos en mi infancia, pero no me ni siquiera acuerdo ya, Spider-Man, que la es el que verdad. más me atrae. He leído cómics porque a mí el formato cómic nunca me ha gustado mucho, pero sí he visto las películas de Marvel. No las he visto todas, incluso vi Infinity War y Endgame sin haberme visto Ant-Man y que era el otro crucial que había Yo la que única decir. película que no me vi de Marvel fue la de la Capitana Marvel, el resto sí. Oye, lastimosamente yo me la vi, yo sabía que esa película iba a ser una Dicen que es una mierda. basura, Yo sabía que iba a ser una mierda desde el tráiler y lo que estaba pero pasando es antes una, de estrenarla. es más mierda. Pero terminé viéndomela en cine porque me invitaron y fui de entorno familiar. Pero qué película tan mierda. El caso, Uy, no. que Al menos no me la he visto. que yo vi Infinity Wars y Endgame y todo eso,
sin haberme visto Ant-Man, que supuestamente era importante para el desarrollo de estas películas. Y yo fui a verme Thor Ragnarok, la tercera, porque se supone que era el puente que conectaba Infinity War. Por eso fui a vérmela. Y me llevé una decepción cosa y fue puta con esa película, porque es muy mala. Y hay varias películas por ahí de Marvel que no he visto, la segunda de Guardianes de la Galaxia, porque la primera me gustó, pero después no la fui a ver en su estreno porque tampoco me llamaba mucho. Y comencé a ver las críticas y reseñas y ver lo que estaba haciendo con la película y me di cuenta que esa película no me iba a gustar, por lo cual no fui a verla y está la hora que ni siquiera la he visto pirata, no creo que la vea, la verdad. Es donde, digamos, no es que esté juzgando una película sin verla, sino, digamos, en su repercusión digamos, en la misma industria. No es casualidad que si una película es mala y en todos lados la critiquen por los mismos, no es una casualidad, porque algo tiene que tener mal esa película. Y en la mayoría de los casos se coincide en muchas cosas de esas y bajo ese criterio yo no veo muchas películas, que es lo que me pasa con la nueva trilogía de Star Wars. Desde que la anunciaron la primera vez, con el capítulo 7 ya tenía mis dudas de que la continuaran. Y más siendo Disney, tenía mis dudas fuertes. Salió, no la fui a ver el estreno porque como que no le tenía muy buena espina y comenzaron a surgir como los comentarios, las publicaciones y demás. Y comencé a ver videos más que todo análisis de la película y un poco más de puntos de lo que pasan de la película y versiones de conocidos. Y me di cuenta que esas películas no me van a gustar, no me van a gustar por más que yo crecí mucho con la franquicia de Star Wars, no soy un fan ni nada, pero sí crecí mucho con mi infancia con la trilogía original la segunda trilogía, y les tengo harto cariño, pero esa nueva trilogía de Disney es una mierda. Lo único bueno que hicieron de Disney con las licencias de Star Wars, para mí, es lo de Rogue One. A pesar de que yo no he visto la serie Mandalorian, que hizo muy The buena, Mandalorian es una maravilla. Eso se la no la tiene he que ver. visto, ahí sí no tengo cómo Criticar defender. un producto, Ajá, exactamente. porque dicen que es muy buena, pero tampoco porque sea muy buena la ya me dio a verla, porque realmente como que Tienes que darle una oportunidad en realidad. no soy muy fan de Star Wars, pero por ejemplo la de Rogue One, que la hizo Disney, Rogue es One es una Disney. maravilla también. Rogue One es una muy buena película de Star Wars, mucho mejor que cualquiera de las tres de la nueva trilogía, pero Sí. muchísimo mejor. Y Esa película es esta, la chica o el personaje que hace Felicity Jones, cuyo nombre se me escapa, es muchísimo más interesante que la Jedi que metieron en la trilogía de Disney. ¿Cómo Rey, se llama? Rey, exacto, es muchísimo más importante, muchísimo más interesante, porque la otra sí no, pues es como bien, pero pues no se resalta mucho. ahí en ese caso, por ejemplo, supongo yo que esas tres películas de Star Wars deben de estar plagadas de comedia barata y absurda. Supongo. No lo sé porque no las he visto y no me he No, visto las pues escenas. a mí me sorprendió porque creía que iba a ser así, pero en realidad no tanto. Pues ¿No para tanto? que, Bueno, no, bueno. Por ejemplo, pues en ese ahí caso, para que lo tengas en cuenta. pero Pero creo que con esto ya podríamos ir acabando, creo que ya nos escapamos bastante antes de la trama de principal como es costumbre. No sé si quieras comentar. agregar algo más. No, por el momento espero que hayan disfrutado de todo este salseo, por así decirlo, porque muchas veces esto se torna en salseo de dar opiniones de qué está viendo uno en una película y qué se disfruta y qué no, qué se disfruta y qué no. Sí, Se cuando en termina, realidad muchas veces pues depende en realidad de la clase de persona que lo esté viendo. que la clase de criterio que tenga la persona para consumir Ujú. algo. Eso ya, y si la Yo, por ejemplo, persona tengo un amigo al que le consume cualquier cosa, encanta la de Ragnarok. no, por eso son gustos, como comer Ujú. mocos. A quien le gusta, le gusta. ¿Qué? Ahí, ahí está. No es cierto. Bueno, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar. Por favor, comenten su opinión, compártanos, denle clic a todo lo que encuentren, seguir, compartir. Y espero Y que nos le hayan escuchamos en una disfrutado. próxima oportunidad. Que tengan buen día.